Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis? Compañeros, compañeras que nos seguís ahí APN Castilla-La Mancha. Muchas gracias por estar esta mañana con todos nosotros. Comparto espacio con Nazaret Rodrigo, que es la directora general de Asuntos Europeos, que ha aterrizado hace escasas horas de Bruselas, de bueno, pues, seguir negociando más financiación para la región. Y bueno, pues nos hará nos dará unas pequeñas palabras en unos momentos. También nos acompaña Jesús Casas, que es el jefe de servicio de la Oficina de Proyectos Europeos de la Junta de Comunidades. Y Joe Pike, que está en Bruselas, es el asesor de la Dirección General y que bueno, pues está allí en el terreno, ¿no? Para cualquier cuestión que pueda surgir. Es importante este taller que llevábamos luchándolo pues tiempo y porque bueno pues sabéis que las agendas son complicadas y bueno pues la necesidad, ¿no? de atraer financiación a la comunidad autónoma pues bueno pues evidentemente es un tema capital, ¿no? Como entidades sociales ya sabéis que estamos siempre pues con la cuestión de la financiación a vueltas, porque las necesidades sociales son muchas y diversas y bueno, pues esta mañana creo que podremos tener una buena perspectiva, ¿no? de cuál es las líneas de financiación directa, porque luego también las hay indirectas. Imagino que luego os comentarán cuál es la diferencia, ¿no? Pero para que os hagáis una idea, muchas de las indirectas ya las estamos ejecutando a través de los programas FEDER, programas Fondos Socioeuropeos y otros que se canalizan a través de Junta de Comunidades o incluso a través de financiación que viene vía ministerios, etcétera, ¿no? Y bueno, pues en este caso, pues de esa parte ya algunos sabéis. Otros tenéis algunas nociones en cuanto a ejecución directa. Hoy conoceremos muchas más claves, muchas más herramientas, muchas más posibilidades. Y bueno, pues tan solo pues, indicaros que sobre las 11, que será el momento en el que se hagan los datos de pobreza a nivel nacional de la encuesta de condiciones de vida, pues muy posiblemente seguiremos en el taller, con lo cual pues cuando termine el taller es probable que tengamos ya pues elementos clave para revisar esos datos, ¿vale? Pues sin más, os dejo con Nazaret, que nos quiere dirigir unas palabras. Adelante, Nazaret, ¿estás por ahí? Estoy aquí, sí, sí. Pues muchísimas gracias, Raúl, en primer lugar, a Sara también, al equipo de APN, a todas las entidades que os habéis conectado también para, como bien explicaba Raúl, acercarse de manera un poquito más concreta a toda esta locura que significa la financiación europea, pero que veréis que cuando se tiene un poquito más de información y se sabe cómo y dónde y de qué manera, pues sin duda es una oportunidad fantástica para reforzar el trabajo que hacéis desde las entidades del tercer sector. Y este era uno de los objetivos de la OPE. Saludo también a los compañeros, al director de la Oficina de Proyectos Europeos y a Joe, que efectivamente está allí en Bruselas y nada, nos vimos hace un ratito. Y, y desde luego que el trabajo que se realiza desde esta Oficina de Proyectos Europeos, que está recién nacida, realmente tenía uno de los objetivos era este, ¿no? Que a las entidades se les acercase esta posibilidad, la financiación de gestión indirecta, como muy bien explicabas, Raúl, ya es más conocida para muchas de vosotras, de vuestras entidades, y la de gestión directa, es verdad que en muchos casos se pierde esta oportunidad muchas veces por desconocimiento, porque las convocatorias es verdad que pueden venir un poco complicadas a priori, pero nada más lejos de la realidad. Y por eso Jesús y Joe y toda la Dirección General de Asuntos Europeos estamos con ese foco puesto en ayudaros, en acercaros esta formación como en la mañana de hoy y muy agradecidos de vuestro interés, porque al final esto va a repercutir de una manera fantástica, no solamente para entidades y para
vuestros usuarios y usuarias, sino también para todo el conjunto de la región de Castilla-La Mancha. Así que a vuestra disposición absoluta, utilizad esta jornada para preguntar y no quedaros con ni una sola duda, porque es el objetivo. Que veáis que lo que puede parecer muy farragoso, que todo lo que tiene la bandera europea pues da un poco de vértigo a priori, pero que estamos aquí por y para ayudaros y para que, como muchas de las entidades que ya participáis en esta jornada de hoy, que nos vais conociendo y vais viendo cómo esta financiación es más fácil, ¿no? De lo que puede parecer en un primer momento. Y es que es como todo, que cuando algo es desconocido, pues da ese susto, ese vértigo que después se elimina y que os hace avanzar y progresar y ser ejemplo también para otras entidades. Así que, pues enhorabuena. En primer lugar, seguro que los datos que se arrojan ahora a las 11 pues tienen en gran parte el trabajo que hacéis diariamente y que es tan importante también para Castilla-La Mancha. Os felicito, os doy las gracias porque sin esta colaboración público-privada, sin ninguna duda, eh, seríamos más pobres en términos generales, ¿no? De capacidad, de asistencia, de llegar donde llegáis vosotros. Así que muy agradecida de verdad a vuestra disposición y estáis en las mejores manos, que son las de Jesús y las de Joe de la Oficina de Proyectos Europeos. Muchas gracias. A ver, sí, perdón. Muchas gracias, Nazaret. Pues nada, sin más, os vamos a dejar con el taller. Recordad que eh, además de hacerlo en directo, luego tendréis posibilidad de repasarlo en streaming, ¿vale? A través de nuestro canal de YouTube, al cual, bueno, pues como siempre, os animamos a seguir suscribiéndoos, ¿no? Y a dar like y todo ese tipo de cosas que se suelen decir. Por último, indicar que este taller se desarrolla gracias a la financiación de la Junta de Comunidades a través del programa de sostenibilidad de las entidades del tercer sector, como entidades del tercer sector que somos, ¿no? Pues hacemos, ¿no? También esa parte de, bueno, pues poner los logos, aunque sea en forma de streaming, ¿no? Como es en este caso, ¿vale? Es decir, se está riendo yo porque, claro, pues sí que es importante, ¿no? Que en todas las actividades que hagamos, ¿no? Que se vea bien el financiador. Pues en este caso no se puede ver, pero sí se puede oír. Muy bien, venga, pues vamos adelante. Que tengáis buena sesión, buena jornada. Por favor, preguntar todas las cuestiones, como decía Nazaret, no os quedéis con nada en el tintero, ¿no? Y siempre, además, contar con que la Oficina de Asuntos Europeos está a vuestra disposición, son muy cercanos, son gente súper maja. Yo no le conozco personalmente, pero a Jesús sí, y bueno, pues gran amigo, mejor persona, y nada, pues adelante con ello. Vamos allá. ¿Ves? Suena el Pues, teléfono y todo. bueno, Muchas gracias, Raúl. sí, muchas Venga, gracias. buenos días. Nazaret, Raúl, muchísimas gracias por la presentación. Sara, por organizarlo y haber estado en toda la logística. Y al resto de entidades que el 90% ya las conocemos, es como estar en casa realmente. Así que estamos muy a gusto y muy encantados de poder ofrecer este seminario, que es verdad que hemos estado meses luchando por que saliera, pero las agendas siempre nos complicaban un poco buscar el lugar y el momento, y afortunadamente hoy puede ser, además mucho más accesible, es online, todo el mundo tiene acceso y como decía Raúl, se va a quedar grabado, con lo cual esto lo vamos a poder repasar muchas veces. Lo primero que quería indicaros es, vamos a jugar con una disparidad de asociaciones que tienen experiencia y otras que nunca se han presentado a un proyecto europeo. Entonces, sobre todo es un curso básico, ¿vale? De iniciación, vamos a explicar todos los pasos desde el inicio, de dónde buscar, qué hacer, cómo buscar socios, cómo presentar un buen proyecto, ¿vale? Vamos a intentar que en hora y media el curso hemos finiquitado, a lo mejor puede durar más por preguntas y para eso estamos. De todas maneras, independientemente de que acabe el curso, la Oficina de Proyectos Europeos siempre va a estar aquí. O sea,
Como decía Raúl, tanto yo como ellos somos muy accesibles, tenéis nuestro teléfono, nuestro correo y cualquier duda nos podéis preguntar. Y de hecho estamos muy contentos porque desde la oficina estamos creciendo en personal que pueda especializarse en distintos programas y diversificar un poco esa captación de fondos que Castilla-La Mancha hemos estado perdiendo por no tener personal especializado técnico y que afortunadamente ahora el gobierno ha invertido muchísimo en dotar de instrumentos y herramientas para que las entidades, especialmente las del tercer sector, se puedan beneficiar. Como decía Raúl, no vamos a hablar de gestión indirecta porque ya sabemos lo que son, ya estamos acostumbradas. Somos muchas beneficiarias del Fondo Social Europeo, del proyecto FEDER, ¿vale? Y sí que vamos a profundizar en esas ayudas de gestión directa, ¿vale? Yo quiero que os quedéis con 3 ideas en el curso. Una es la diferencia entre gestión directa e indirecta, que lo vamos a explicar en la primera parte. En la segunda parte vamos a explicar todos los programas de los cuales, como entidades sociales, sois susceptibles de beneficiarios. Y el tercer paso es cómo presentar un proyecto, ¿vale? Cómo presentar un proyecto exitoso, que sea bueno y que al final pueda llegar en aras al éxito, a que el proyecto sea beneficiario de algunas ayudas. Estamos hablando de proyectos muy grandes, con mucha cantidad y que muchas veces para muchas entidades nuestras son totalmente desconocidas, ¿vale? Pues para eso estamos. Y oye, no te digo que luego tengamos que hacer una segunda edición de este curso más especializado, pero hoy la idea es empezar de cero para que todas empecemos en igualdad. He visto ya asociaciones que han sido incluso beneficiarias, ¿vale? De ayudas en cascada, que es otra modalidad que explicaremos, ¿vale? Y si quieres, Joe, ya puedes empezar a compartir el PowerPoint, ¿vale? Para que vayan viendo, dejen de veros a nosotros y vayamos al turrón, como se dice en mi pueblo. Lo vemos, ¿verdad? Sí. Genial. Vale, pues aquí están los 3 módulos que he introducido, ¿vale? La primera parte, el primer módulo, le vamos a dedicar 5 minutos, ¿vale? Que es simplemente el contexto para que veáis toda la modalidad. Y sí que vamos a esta hora y media a profundizar en el módulo 2 y en el 3, ¿vale? Los programas de gestión, todos los que hay, las plataformas donde buscarlas. Y luego el módulo 3, que veis que más me gusta, es aspectos clave precisamente para presentar ese tipo de proyectos europeos. Joe, si quieres, empieza con el módulo 1. Sí. Vale, pues como comentaba Jesús, esto es una base muy introductoria de un poco de contexto de qué son estos fondos, de dónde vienen, de dónde sale el dinero. Lo primero, la Unión Europea, una organización internacional con la que yo creo que estáis todos bastante familiarizados. Nosotros formamos parte, como España formamos parte de la Unión Europea y por tanto tenemos acceso a todos los fondos de gestión directa que salgan de aquí, ¿vale? Estos son los Estados miembros, estos son los países con los que usualmente vais a tener que hacer esa búsqueda de socios. Una de las particularidades que ya veremos más adelante de estos programas de gestión directa es que se tienen que hacer en consorcio la mayoría de las veces y van a tener que ser con otras entidades, ya sean públicas, privadas, pero de alguno de los países miembros de la Unión Europea o de alguna de los países asociados a programas concretos. Por ejemplo, el Reino Unido, aunque ya no esté en la Unión Europea, en alguno de los programas sí está presente. El contexto institucional, que yo creo que es importante. Probablemente os suene el Parlamento, el Consejo, pero esta gestión directa viene directamente de la Comisión. Si bien todo se aprueba por parte del Consejo y del Parlamento, los fondos de gestión directa se emiten y se gestionan directamente desde la Comisión, que digamos que es como el Ejecutivo de la Unión Europea, ¿no? El Ejecutivo, la Comisión, es precisamente quien hace esta propuesta de proyecto, esta propuesta de presupuesto. Se enmarca dentro de un marco financiero plurianual siempre, que es un presupuesto a largo plazo, normalmente de 7 años. Ahora mismo estamos en el periodo 21-27 y ya se está empezando a negociar el siguiente marco financiero, que será 2028-2032, si no me equivoco, 2034. Y ahora estamos todavía en fase de negociación, está tomando forma cómo van a ser estos fondos europeos, estos programas y estos proyectos a partir del año 2028.
Así que lo que os vamos a contar ahora es para este año y el año que viene. Y a partir de ahí la cosa puede cambiar. Normalmente es bastante continuista, pero bueno, es algo para que tengáis en mente, ¿vale? Y luego dentro de este marco financiero, pues hay un presupuesto que todos los años se va sacando, ¿vale? Como os comentaba, bueno, esto luego lo podréis repasar. El presupuesto parte de los Estados miembros, de las aportaciones de los Estados miembros y de parte de los impuestos que paga la ciudadanía, ¿no? El presupuesto se utiliza para conseguir los objetivos políticos que va marcando la Comisión en este marco financiero plurianual. Y luego, según va avanzando esos años, siempre surgen problemas. Por ejemplo, el marco financiero se negoció antes del COVID y el COVID lo cambió todo a partir del 2020. Entonces, bueno, es una cosa flexible que va mutando y que se va adaptando según las necesidades que van surgiendo, ¿no? Los programas al inicio del 21-27 no tenían nada que ver con lo que se está ejecutando hoy en día. Estoy viendo algunas preguntas, las vamos a ir acumulando y al final de cada bloque las iremos respondiendo, ¿vale? O sea que no os penséis que os estamos ignorando. Como os comentaba, ahora mismo estamos en el marco financiero 21-27, que es el que va marcando las prioridades. Y aparte, seguro que habéis escuchado hablar del Next Generation EU, que es una herramienta paralela que a raíz del COVID se inventó los fondos de recuperación y resiliencia, seguro que os suenan, que se lograron a partir de una emisión de deuda conjunta en la Unión Europea. Pero estos programas no son complementarios a los fondos estructurales y tampoco van a ser el enfoque de esta charla. Pero bueno, que sepáis que existe, pero que está separado a lo que nosotros hablamos, ¿vale? El marco financiero plurianual se divide en 5 rúbricas que son para perseguir una serie de objetivos diferentes y cada uno de los programas se enmarca dentro de unos objetivos. Esto es más bien para que conozcáis el marco político, ¿no? Pues son estos objetivos, estos ámbitos de gestión: mercado único, cohesión, resiliencia y valores, recursos naturales y medio ambiente, migración, seguridad y defensa, vecindad, que es para los estados que se quieren adherir a la Unión Europea pero están todavía en proceso de negociación, y Administración Pública Europea, que es para lo que son las instituciones en sí mismas, ¿no? Aquí tenéis un poco el desglose, el desglose financiero por cada una de estas rúbricas. En total son bueno, muchísimo dinero. Son muchos miles de millones que se van distribuyendo por cada uno de las rúbricas y luego esto se va cayendo a cada uno de los programas y se va distribuyendo, ¿no? Y aquí, bueno, os vamos desglosando un poco los objetivos, pero bueno, esto esto es una cosa más contextual que para lo que os importa a vosotros, que son los programas y los proyectos que podéis ejecutar directamente, tampoco os afecta mucho, ¿no? Pues el programa de mercado único se enmarca en la primera rúbrica. Con estos programas, que os los explicaremos un poquito más adelante en qué consiste cada uno, pero bueno, sobre todo es para tema empresas, ¿no? Para proyectos empresariales e infraestructuras. Política de cohesión, que seguro que habéis habéis oído hablar mucho de la política de cohesión. Estos son los programas los programas de gestión indirecta, sobre todo, cuyo objetivo es equiparar el nivel de la economía de las regiones más pobres o menos favorecidas de la Unión Europea y las más avanzadas, ¿no? Con estos programas que también veremos un poco más adelante. Contiene tanto programas de gestión indirecta como programas de gestión directa. Recursos naturales y medio ambiente, que es donde se enmarca sobre todo el programa LIFE, es el que más nos concierne dentro de esta rúbrica. Migración y gestión de fronteras, que tenemos el programa AMIF, que es sobre todo dirigido a personas migrantes. Seguridad y defensa, que ahora está muy de moda y está cada vez, yo creo que de cara al próximo marco financiero plurianual, seguro que estará más dotado, que sobre todo para proyectos en el ámbito de la defensa y militar. Por otro lado, vecindad y resto del mundo, que son sobre todo programas de cooperación con, como ya os comentaba, países de la Unión Europea que se quieren adherir.
sobre todo los países bálticos. Y Administración Pública Europea está dirigida sobre todo al ámbito de las instituciones. Como os decía, hay una diferencia bastante clara entre lo que es la gestión directa y la gestión indirecta, ¿vale? Y luego, por otro lado, está la gestión compartida. La gestión indirecta es toda aquella que se gestiona a través de los ministerios y de las administraciones regionales y locales de los Estados miembros de la Unión Europea. Que copa el 7%. El 56% es por gestión compartida, que es conjunto entre la Unión Europea y el Estado miembro, que es la amplia mayoría, ¿vale? Del presupuesto. Y luego está el 37%, que no es poca cosa, que es la gestión directa, que es aquella que gestiona y ejecuta directamente la Comisión Europea. Es decir, la Comisión Europea es la que publica la convocatoria, gestiona los fondos, hace la concurrencia competitiva, va numerando las propuestas y es quien ejecuta el dinero. Y va controlando que el proyecto se va ejecutando. Y todo se gestiona directamente entre la Comisión o sus agencias ejecutivas y las entidades, ¿de acuerdo? Y luego está el mecanismo de recuperación y resiliencia, que bueno, que seguro que los conocéis. Pero ya os digo que va por separado. Nosotros nos vamos a centrar específicamente en la gestión directa, que es lo que es nuestra misión es impulsar. Bueno, como os comentaba, incluye tanto la gestión como la publicación de las convocatorias, ¿no? Bueno, todo esto lo podréis leer, lo podéis repasar en la grabación, pero bueno, es un poco lo mismo que os estaba contando. Lo que tenéis que tener claro Sí. es que cuando solicitéis una ayuda a cualquier programa, a cualquier convocatoria, la relación la vais a tener de manera directa con la Comisión Europea. O sea, os vais a relacionar de manera totalmente directa, sin ningún otro tipo de intermediario, si lideráis el proyecto, ¿vale? Pero bueno, eso lo explicaremos ahora. Así que yo, perdona. Sí, no, nada, no, interrúmpeme cuando quieras. La política, los fondos de gestión indirecta y de gestión compartida, que como os digo ya los conoceréis, son los fondos FEDER, los fondos de cohesión, el Fondo Social Europeo Plus, que seguro que muchas de vuestras entidades la gestionáis, y el Fondo de Transición Justa, que cada vez va teniendo menos financiación, y la PAC, la famosa PAC, la Política Agraria Común. Luego, esta política de cohesión, para lo que sirve, como os digo, es pues precisamente para equiparar esas regiones con un Producto Interior Bruto más bajo, para intentar equipararlas y que la Unión Europea tenga una economía lo más cohesionada y lo más similar posible, ¿vale? Como os decía, estos son los fondos a través de los que se gestiona, ¿vale? Para estos fondos tienen, dependiendo de cada uno de los fondos, tienen unos beneficiarios diferentes y con unos objetivos diferentes. Os animamos a que os pongáis en contacto con las autoridades de gestión correspondientes para conocer más si no conocéis estos fondos, pero bueno, que estoy seguro que los conocéis de sobra. Sara, no sé si hay alguna pregunta ahora antes de adentrarnos en lo que es la gestión directamente. ¿Alguna pregunta del público que quieras Pues destacar? no, ahora mismo no tenemos ninguna. O sea, ya preguntas Vale. del tema logístico, pero nada más. Vale, genial, perfecto. Pues como decimos, esto ya es lo que yo creo que es a lo que veníais todos y todas, que es la parte de gestión directa, ¿vale? Sí, era importante darle un contexto, le hemos dedicado el tiempo mínimo, pero un poco para que entendierais de dónde viene el dinero, de lo que es el marco financiero plurianual y sobre todo, pues eso, que es la gestión directa, ¿vale? Para que ya no mezcléis de si esto es del Fondo Social Europeo o esto es del programa Creativa, ¿vale? Para que se podría diferenciar entre una cosa y otra. En los programas de gestión directa, como os indicaba antes, pues eso, es la relación la que tenemos
directamente con la Comisión Europea y con esa convocatoria que ellos publican, ¿vale? La Comisión Europea lo que hace es que cada convocatoria no solamente la publica y tenemos acceso a ella, sino que también es la propia evaluadora de esas propuestas que vamos a presentar. Exactamente igual que cuando nosotros desde el Gobierno de la Junta sacamos una orden de subvenciones, la sacamos y la evaluamos, ¿no? Pues exactamente igual, simplemente que aquí es vosotros como entidades con ellas. Y además, una vez que es aprobada, pues igual, sigue el mismo proceso lógico, firmamos los convenios de subvención con ellos, controla realmente que el proyecto se está ejecutando en los acuerdos que se firmaron, evalúa al final los resultados y, por supuesto, hace los pagos, que puede ser antes, después, va a depender siempre de la convocatoria pertinente. Ahí. Suele tener, bueno, suele no, tiene carácter siempre temático con unos objetivos muy específicos, ¿vale? Puede ser desde educación, cultura, medio ambiente, política social, ¿vale? Y como hemos visto antes, va siempre a enmarcarse dentro de una categoría de gasto o rúbrica que viene definido por el marco financiero, ¿vale? Es verdad que hasta el 2027 ya tenemos toda la programación hecha y cambiará, pero vamos, no hay que tener miedo porque el nuevo marco financiero plurianual viene dotado con más partidas, más dinero para distintos programas. Y además, siempre, normalmente, siempre hay algunas áreas que van a ser transversales. Igualdad de género, sostenibilidad, lo vais a ver en las distintas convocatorias, hay un apartado específico que la Unión Europea tiene de manera como muy repetitiva de siempre, todos los proyectos tienen que incluir un plan de igualdad, tiene que ser respetuoso con el medio ambiente, ¿vale? Y eso es lo que vamos a entrar. Estas son las rúbricas que veíamos en el marco financiero y aquí podemos ver cómo en esas rúbricas se desglosan distintos programas, ¿vale? Que son los programas que os vamos a contar ahora a continuación, que cada uno responde a una área temática. Y lo que quiero que nos quede claro del curso es que no, por ser entidades sociales, solo tenemos acceso a un programa, ¿vale? Porque como el CERF dice la palabra social, pues ya ese es mi programa y no tengo derecho a acceder a otro tipo de programas. No, todos las entidades son susceptibles de cualquier tipo de programa. Va a responder al tipo de objetivos y actividades que vamos a hacer y la alineación con esos proyectos, ¿vale? Mira, lo que tienen en común todos los programas de gestión directa es que no tienen ningún tipo de finalidad lucrativa, es decir, con estas subvenciones, estas ayudas directas no persigue que nosotros como entidades nos lucremos, ¿no? Simplemente que esas actividades se puedan realizar y va a financiar desde una horquilla de distintos aspectos de porcentaje de financiación. Es verdad que es bastante alto normalmente, incluso llega a veces a 100%, depende del programa, que ahora os explicaremos, pero sí que tiene un principio de cofinanciación, ¿vale? Además, esto es importante, normativa propia para cada convocatoria. Eso quiere decir, y esto lo tenéis que repetir para vosotros mismos a la hora de hacer proyectos, que cada convocatoria es un mundo y cada convocatoria tiene su propia normativa y esa es la que tenéis que respetar. Os tenéis que circunscribir al 100% a esa convocatoria, ¿vale? No podéis compararla, aunque sea el mismo programa, con otra convocatoria, porque tiene cada una sus propias peculiaridades, ¿vale? Entonces, siempre nos vamos a regir ante cualquier pregunta a lo que diga la convocatoria. Y eso lo vamos a ver ahora más adelante, ¿vale? A la hora de presentar el proyecto. Igual, está abierto a múltiples agentes y esto quiere decir, y además la Comisión Europea lo ve de manera muy positiva, la interdisciplinariedad. Cuanto más actores involucrados, mejor, ¿vale? No solamente, ellos ahora hablan mucho de la cuádruple hélice, de que esté integrado entidades públicas, entidades privadas, entidades no lucrativas, la participación ciudadana. O sea, quieren que esté integrado cuanto más agentes, mejor. Luego, además de este valor, lo que señala mucho, y es bastante importante, ¿vale? Es que sea transferible o replicable a otros sitios. Nuestro proyecto, y esto lo repetimos mucho yo y yo,
no es, o sea, tenéis que, esto grabarlo a fuego, ¿vale? Esto es importante. O sea, tenéis que olvidaros de la mente de qué me da Europa, ¿vale? O sea, ¿qué me va a dar Europa con mi proyecto? No es, el mantra que tenéis que repetir es ¿qué ofrezco yo a Europa? O dicho de otra manera, Europa tiene un problema y aquí está mi entidad que ofrece soluciones. Ese es uno de los spots más importantes que yo grabaría hoy en el curso y que lo apuntaría. Nos tenemos que olvidar de Europa me va a dar ayuda para este centro aquí en Cuenca. No, no. O sea, yo tengo que ofrecer a Europa una alternativa, porque mi proyecto es bueno. Porque este problema que existe en Cuenca, en Guadalajara, por ejemplo, se me ocurre, despoblación, pues es transferible en Finlandia, en Suecia, en otros programas en la Unión Europea, y a lo mejor este pilotaje que yo estoy haciendo aquí puede ser transferible a Rumanía, Bulgaria u otras zonas, ¿vale? O sea, ese es importantísimo, ¿vale? Ningún proyecto que no sea replicable va a tener un impacto y no sería subvencionable, ¿vale? Y por eso siempre, ahora lo veremos, vamos a tener que trabajar el 80-90% de las veces con socios, ¿vale? Con otros compañeros de viaje. Hay algunas excepciones que ahora las veremos, ¿vale? Donde como entidades nos podemos presentar de manera unilateral, pero no es lo más normal, ¿vale? ¿Y qué ventajas tiene participar en este proyecto europeo como entidad? Diréis, pues oye, es una gran oportunidad para llegar a esas iniciativas ambiciosas y de gran alcance que vemos a veces como muy lejanos, porque no podemos olvidar que muchas veces muchas entidades tienen un complejo muy grande de, no, soy una entidad pequeñita y esto es que Europa, no, quitaos ese miedo, ¿vale? Quitaos ese miedo. Porque hay proyectos que, bueno, que ya conocemos, porque hemos trabajado con ellos, de otros países, de países muy pequeños, tipo Letonia, con ONGs muy pequeñas, que han presentado proyectos muy ambiciosos y que tienen un alcance increíble. O sea, que lo que sí que os pediría como entidades es que os quitéis ese sesgo de complejo de, oye, esto es muy pequeñito porque representa a un municipio muy pequeño. No. O sea, quitarlos porque de verdad que si esto tiene un impacto a nivel europeo, se va a financiar. Y de hecho ahora tenemos un ejemplo de una entidad de Ciudad Real y una mancomunidad muy pequeñita, estoy hablando de un municipio de Guadalajara de 20 habitantes, que está dando un proyecto de 200.000 euros, ¿vale? ¿Por qué? Porque ha trascendido, porque se ha visto esa vulnerabilidad que tenía a nivel y tiene una replicabilidad a nivel europeo. Luego, otra ventaja muy grande es que tiene unas condiciones económicas muy favorables. Eso quiere decir que estamos acostumbrados a esa dependencia con el gobierno nacional, autonómico, de estas ayudas. La Unión Europea paga y paga muy bien, ¿vale? Y los proyectos son muy grandes. Y muchas veces incluso es un mínimo. Pues, lo que te vas a mencionar. O sea, en la convocatoria vais a poder ver que pone proyectos mínimo de subvención 100.000 euros para empezar, ¿vale? ¿Por qué? Porque trabajamos con muchos socios, con muchos territorios y se requiere un mínimo. Luego, por otra parte, otro beneficio es la propia imagen de excelencia. Empezar a trabajar en materia con proyectos europeos es simplemente, vamos, ya sin duda, es un logo que tenemos aquí marcado en la entidad y que ya os digo que si empezáis en este miedo, os quitáis, o sea, si empezáis en estos proyectos y os quitáis ese miedo, vais a empezar a coger, no solamente está su prestigio, sino que ya vais a empezar a coger un modus operandi como todos. Pues como todos cuando llegamos a un proyecto y nunca hemos hecho nada y tenemos esos miedos, pero ya vamos a consolidar una red de socios importante que nos van a salir como churros luego los proyectos, ¿vale? Sí. Luego, por otra parte, nuestras organizaciones se va a poder internacionalizar, ¿vale? Y lo más importante al final realmente para nuestra entidad es no solamente generar ese conocimiento que la propia entidad vamos a tener y que vamos a adquirir y que va a mejorar sin duda todo lo que es el modus operandi de nuestra asociación, sino que además vamos a poder organizar un montón de eventos de intercambio de buenas prácticas, de experiencias, y eso la Unión Europea lo vuelve a financiar. Si quieres, Joe, puedes empezar a explicar un poco la diferencia, por no estar yo solo hablando. No, claro.
Bueno, como os comentaba Jesús, que yo creo que estos beneficios que os comentaba son de valorar. Luego, las entidades con las que hablamos, todas que se meten en esto, están encantadas, porque al principio suena un poco, da un poco como de miedo cuando decimos esto de qué puedes ofrecer tú a Europa. Suena como, bueno, ¿para qué me voy a meter yo para darle nada a Europa o para ofrecer yo? Si yo lo que quiero es llevarme el proyecto, ¿no? Pero realmente es una experiencia muy positiva y que de un proyecto sale otro y luego es muy gratificante y da muy buenas experiencias. Bueno, en la pantalla estáis viendo los diferentes programas de gestión directa de los que vamos a hablar. Vamos a entrar en cada uno de ellos, en sus objetivos, el tipo de entidades al que están dirigidos, el tipo de proyectos que se financian. Bueno, vamos a entrar un poco en detalle, no podemos hacer una explicación de absolutamente todos los detalles de todos, porque podríamos estar aquí hasta mañana, porque como ya bien nos decía Jesús, cada programa tiene su normativa, cada convocatoria tiene sus especificidades y no sería posible ni práctico. Pero bueno, sí queremos daros una visión general de todos los programas para que luego aquellos que más os interesen, que indaguéis, que busquéis y que si os surgen dudas, pues tenéis nuestro contacto y os podremos acompañar en el camino a presentar a cualquiera de estos programas, ¿vale? El primero por el que empezamos probablemente, no sé, no tengo la lista específica de todas las entidades que estáis aquí, pero probablemente sea una de las más complejas. Aún así, de las más interesantes. Horizonte Europa, que seguro que habéis oído hablar, es el programa de investigación y de innovación, ¿vale? Surge a raíz de Horizonte 2020, que fue el programa anterior, durante el periodo de 2014 a 2020. Y es el programa que está dirigido sobre todo a investigadores, a universidades, a institutos de investigación o a empresas de sectores muy innovadores. Dicho esto, es un programa muy amplio, ¿vale? De hecho, se conoce como programa marco porque es un programa que engloba muchas acciones diferentes, engloba muchos tipos de financiación. em, y es un programa que se define en su normativa al inicio del marco financiero plurianual, pero que luego va tomando concreción en cada uno de los programas de trabajo anuales o bianuales. Em, como veis, tiene un presupuesto de 95.000 millones de euros para el periodo 21-27, que ya estamos llegando al final, y de hecho este presupuesto se va a ampliar para el próximo marco financiero plurianual, lo cual refleja la importancia que tiene dentro de la Unión Europea porque se ve como una forma de transformar nuestra economía para que ésta sea más competitiva y más innovadora, ¿no? Em, el programa marco, como os digo, pues tiene una visión plurianual, el presupuesto de 95.000 millones de euros. Tenéis aquí en la diapositiva la página web del programa Horizonte Europa para España, donde está toda la información en español, que también puede ser útil. Em, el programa Horizonte Europa, como os digo, es muy amplio, tiene 3 pilares. Y a través de esos 3 pilares busca reforzar la excelencia de la base científica, dirigida sobre todo a investigadores, abordar retos sociales, que es donde yo creo que está la mayoría de las oportunidades para las entidades sociales, que yo creo que es lo que agrupa la mayoría de nuestro público hoy. Y el liderazgo industrial, que está más dirigido a las empresas y al sector de innovación, ¿no? Es un programa que intenta abordar todo el ciclo de lo que es la I+D, más I, ¿vale? Desde las ideas más de laboratorio, digamos, o más conceptuales, hasta pasando por la fase de desarrollo de un producto, de un servicio o de una técnica innovadora, y finalizando en una prueba de mercado o en un entorno de pruebas en un laboratorio vivo y finalizando en una implementación en el mercado o en una implementación social, ¿no? Estos son los 3 pilares que soportan estos 3 objetivos. Por un lado, ciencia excelente
que está gestionado por el Consejo Europeo de Investigación, dirigido sobre todo eso a universidades e investigadores. El pilar 2, que es de desafíos globales y competitividad industrial, que es donde están los clústeres que se llaman, que son como sectores temáticos donde se agrupan convocatorias específicas y cada uno de esos clústeres pues o bien se dirige a un sector o está gestionado por una agencia diferente de la Unión Europea, ¿no? Y el pilar 3, que es el de Europa Innovadora, que está dirigido sobre todo a pymes y a empresas, em, y que está gestionado por el Consejo Europeo de Innovación, como veremos más adelante. Estos son las diferentes agencias que gestionan cada uno de los pilares. Que a efectos prácticos todo se gestiona a través de un mismo portal. No os creáis que esto luego tiene 400 ventanillas diferentes dependiendo de dónde os vayáis a presentar, aunque en la trastienda está gestionado por agencias diferentes de la Unión Europea, todas basadas aquí en Bruselas. Vuestro punto de contacto siempre va a ser a través del portal Funding and Tenders, y vais a tener un gestor de proyecto de referencia con el que vais a estar en contacto, ¿no? para lo que es la gestión, a pesar de que pertenezcan a agencias diferentes. Un concepto importante a la hora de gestionar Horizonte Europa es el de los TRLs, que corresponde con el nivel de preparación tecnológica, ¿vale? Esto es porque cada una de las convocatorias va a tener una indicación, dentro del programa Horizonte Europa va a tener una indicación de el objeto del proyecto va a estar correspondiéndose con uno de estos TRLs. Va de 1 a 9 y es como una escala de cuán preparado está la tecnología o el servicio o la técnica para la implementación final, ¿no? Y es como una escala que representa eso. Normalmente los proyectos las convocatorias están en horquillas de 3, ¿vale? Van a ir de 1 a 3, que es el entorno más conceptual. 4 a 6 es ya de pruebas, como puede ser un laboratorio vivo, puede ser en entornos de pruebas controlados. Y de 7 a 9 es ya la implementación en entornos reales o finales. Yo creo que digo que le estamos metiendo demasiado miedo con esto de madurez tecnológica, porque parece como Sí. muy lejano, muy de laboratorio y muy alejado de las asociaciones Sí. sin ánimo de lucro y especialmente de redes sociales, ¿vale? Pero simplemente no tengáis miedo con estos conceptos, que es una forma de clasificación que tienen Sí. y nada más. Y además os contaremos un poco las bondades de este programa, que aunque parece muy lejano para entidades, porque realmente es el más jugoso, donde más dinero hay y donde financian al 100%, sí que hay un apartado precisamente para entidades como nosotras, que incluso podemos ofrecer nuestras instalaciones, nuestros servicios como pilotaje, para que vengan a investigar en nuestros propios centros, con nuestros propios usuarios, y no debemos tener miedo. Simplemente por ir un poco más ágil, el programa de Horizon se estructura en distintos clústeres, ¿vale? Si vemos en el pilar 2, en esta diapositiva de desafíos mundiales, ¿vale? Vemos que aquí hay distintos clústeres. De hecho, ayer hubo un Infoday en Madrid explicando precisamente el clúster 2, ¿vale? De cultura, creatividad y sociedad inclusiva, donde muchas de nuestras entidades se pueden beneficiar. La semana que viene hay otro clúster específico de clima, energía y movilidad, ¿vale? Alimentación y economía, recursos naturales. A lo que voy es que no tengáis miedo, que este programa realmente puede ser el que más vértigo da de todos, porque es el que más dinero mueve, el que más preparación requiere, ¿vale? Por ese aspecto científico, pero que tenemos experiencia de entidades que son susceptibles y beneficiarias de este programa. Y porque somos muy fan, porque se financia al 100%. O sea, nuestra entidad no tendría que dar ningún pego. Y además nosotros desde la OPE, desde hace un mes, contamos con una persona específica especializándose en este tipo de programas Horizon, porque queremos que realmente se mueva. ¿Y por qué? Porque en el nuevo marco financiero también se va a invertir aún más dinero en el tema de investigación. Entonces, nuestras entidades, no solamente sanitarias, sino también sociales, desarrollo rural, son susceptibles al 100% de beneficiarse. Y como decía, todo va a depender de cómo enfoquemos el proyecto, ¿vale? Simplemente eso. Y yo, perdona por haberte cortado. No
No, no. Pero es que estaba viendo el tiempo y si no, digo, hay muchos programas y tenemos que explicar. Y ya cuando he visto la parte tecnológica de, Da un de poco de los programas de miedo. implementación, yo como Un poco de trabajador social miedo. que soy, A mí me, digo, nos vamos a aterrar. O sea, que A vamos mí un me poco gusta para... explicarlo porque da contexto, porque si no, leyendo Sí, las sí, convocatorias luego os va a sonar todo a chino sí, y os puede asustar, pero como dice Jesús, es un programa muy interesante por la tasa de cofinanciación que tiene, porque financia al 100% en la mayoría de casos, y que es una buena oportunidad para, aunque sea para estar en los círculos de networking y de conocer los tipos de proyectos que se mueven, para estar en los clústeres que os puedan interesar y, y- y ofreceros como una entidad de usuarios finales o como socios para que se puedan probar esas técnicas innovadoras, esas tecnologías innovadoras, que podáis tener acceso a ellas y podáis pues contribuir a esos proyectos y también os lleváis una financiación para el tema de personal y ese tipo de cosas. O sea que es una oportunidad muy importante. Teníamos algunos detalles más, pero por no aburriros, ya con lo que es más empresarial, el Pilar 3 está más dirigido a pymes y tiene todas estas diferentes líneas de financiación, pero ya os digo, está más dirigido, esto sobre todo es para ámbito tecnológico y ámbito pymes. Para intentar acelerar startups y para intentar cómo crear empresas innovadoras en el ámbito europeo. ¿Vale? Con algunos de los detalles de los requisitos que tienen estas convocatorias. Pero bueno, como yo creo que este no es el público objetivo, podemos ir acelerando a través de él, ¿vale? Estos son algunos ejemplos de proyectos que, bueno, si os interesa, le podéis otear. Otro programa que también es interesante es el programa Europa Digital. Este tiene una tasa de cofinanciación un poquito más baja, normalmente está entre el 60 y el 70, y es el programa que está dirigido sobre todo al ámbito de lo digital, lo dice el nombre, ¿no? Tiene un presupuesto de 7.900 millones, que no está nada mal tampoco, y busca acelerar la transformación digital de la... Uy, me he saltado. Acelerar la transformación digital de la economía, de la industria y de la sociedad, ¿no? Apoyando a administraciones públicas, a empresas y también yo creo que caben entidades de ámbito social, ¿vale? Y sobre todo está dirigido a mejorar la competitividad y a cerrar la brecha digital, ¿vale? Bueno, esto también son conceptos que dan un poco de miedo, supercomputación e inteligencia artificial, pero bueno, que también tiene proyectos que a través del INCIBE se gestionan muchos para temas de ciberseguridad, para digitalización y para a entidades de menor sector. O sea, a través del INCIBE tenéis mucha información también a través sobre este programa, ¿vale? Para todos los programas, que es algo que no hemos comentado, pero yo creo que es muy interesante, no está aquí ahora mismo en la diapositiva, pero bueno, lo comento ahora porque va a surgir varias veces. Todos los programas tienen puntos nacionales de contacto, que son personas y órganos que están especializados en cada uno de los programas y cuya misión y trabajo es ayudar con todos y cada uno de los programas de gestión directa de la Unión Europea. O sea, que aunque no sean programas que se gestionan a través de ministerios o de agencias o de regiones, tenéis siempre la opción de contactar con los puntos nacionales de contacto para que os ayuden. Un poco como hacemos nosotros en el ámbito de Castilla-La Mancha, estos puntos nacionales se centran cada uno en un programa específico de la Unión Europea, ¿vale? Em, Mira, perdona yo que bueno, te corte. dime. Es por poner un ejemplo que ellos vean que aunque ahora, por ejemplo, yo como asociación de desarrollo rural o de lucha contra la pobreza, lo que sea, dirás, ¿qué tengo que ver yo con Europa Digital, ¿no? Como no tengo mi lugar en el mundo. Pues sí, precisamente aquí estuvimos trabajando desde la Junta con un proyecto de fake news, de desinformación, dentro del mundo digital, en redes, o sea, se podría financiar. Por eso que no quiero que veáis los programas como muy lejanos a mi entidad. Todo va a depender del enfoque, ¿vale? Que le demos a nuestro proyecto. Sigue, Joe. Ujú. Nada. Em, bueno, voy pasando. Em,
Otra cosa a tener en cuenta bueno, que a la comisión le gusta mucho repetir siempre en sus sesiones informativas. A mí me parece complicado para estos programas, pero bueno, nos gusta comentarlo porque a la comisión le gusta siempre incidir en ello. Es que estos programas siempre se complementan entre sí. O sea que si un proyecto europeo puede construir sobre los resultados de otro proyecto europeo, aunque sea de otro programa, de algo que en principio no tendría relación, pero que se pueda complementar, esto es algo que siempre tiene muy buena valoración. Y el programa Europa Digital muchas veces es complementario a otro proyecto para introducir un elemento de digitalización, ¿no? Otro programa también es interesante, es el programa de Mercado Único, que es un programa dirigido sobre todo bueno, a impulsar el mercado único que hay en toda la Unión Europea, a impulsar a las pymes para que estén más entrelacionadas entre sí las empresas. Tiene un presupuesto de 3.700 millones de euros para reforzar la gobernanza del mercado interior de la Unión y para promover, como os digo, un mercado único más sólido y más resiliente, ¿no? Que también es un programa que gusta mucho en la Unión Europea. Busca proteger a los consumidores, a la competitividad de las empresas. Tiene un elevado nivel sobre todo de estándares, de intentar promocionar unos estándares altos dentro del mercado único, tanto para productos y para servicios. Y se enmarca, se gestiona por la Dirección General de Justicia y Consumidores, que a efectos vuestros, la comisión. Otro complementario es el programa InvestEU, que es un programa también que se dirige a empresas y es un poco es similar a lo que podría ser un crédito ICO para lo que es una inversión para la impulsión de una pyme a pequeña escala, como para intentar impulsar en los estados iniciales de una empresa en la Unión Europea. Y tiene una financiación a largo plazo para todas las empresas que contribuyan a los objetivos a largo plazo de la Unión Europea. ¿De acuerdo? Nace a raíz de la pandemia también, o sea que también es un programa que nace un poco para apoyar a las empresas en aquel momento que tenían un problema de acceso a la financiación importante, ¿no? Perdona yo, porque en el programa Single Market, el del mercado único, para que Sí, ellos vean también ejemplos prácticos de que tendrían otra opción, que parece que también como que esto no es para mí, porque parece que es mercado y para empresas. Y sí, igual tenemos ejemplos de asociaciones que han sido beneficiarias. Hay un programa de protección de consumo, ¿vale? Hay otro de soberanía alimentaria, donde pueden tener cabida muchos proyectos. Entidades de desarrollo rural, igual, cooperativas agroalimentarias, donde que podrían encaminarse y presentarse este tipo de convocatorias. Además, está muy bien porque es un programa que tiene mucha menos competencia que otros. sí, sí. Está muy bien. A mí me gusta mucho dar estas charlas con Jesús porque nos complementamos muy bien. Yo me voy muy al plano europeo y a los objetivos europeos y Jesús siempre da el toque social que yo creo que igual os lo acerca un poco a esa realidad. No sé si quieres darle tu live, Jesús. Vale, bueno, vale, sí. Pues el programa Live, como te voy a decir como indica su nombre, bueno, va dedicado totalmente al medio ambiente, ¿vale? Y a acción por el clima. Bien, es cierto que es una gran prioridad de la Comisión Europea, como vimos en una rúbrica específica de transición green, verde, de la Comisión Europea, dentro del marco financiero, ¿vale? Y en efecto, o sea, la Comisión Europea está financiando muchísimo todo lo que contribuya a economía sostenible, circular y energía, ¿vale? Cada vez hay muchas ayudas, hay muchísimas ayudas, sobre todo en tema de, pues eso, de energía, de hidrógeno verde, de economía circular. Está financiando muchísimo. Y voy a lo de siempre. Igualmente no tiene que ver, o sí, o sea, depende de. No tengo por qué ser una asociación exclusivamente ecológica, puedo ser una entidad totalmente social o cultural, pero si mi enfoque del proyecto va en torno a un impacto totalmente directo con el tema de economía circular o transición energética,
te lo vamos a financiar, ¿vale? O sea, quiero que os quede una gran idea de borrar ese título que muchas veces nos ponemos nosotros mismos de mi entidad es que se dedica exclusivamente a personas migrantes o se dedica exclusivamente a drogodependencias. No, vamos a depender, está muy bien, pero vamos a ver si tendría cabida en este programa. Va a depender del programa. Incluye 4 subprogramas, ¿vale? Naturaleza y biodiversidad, economía circular y calidad de la vida, cambio climático, ¿vale? Y transición energética limpia. Dentro de estos subprogramas, pues vamos a encontrar muchísimas convocatorias. Más o menos como indica cada una de estas líneas, pues una gran prioridad es detener la pérdida de biodiversidad, ¿vale? Nosotros como Gobierno de Castilla-La Mancha y dentro de nuestra Consejería de Desarrollo Sostenible sí que tenemos muy buenas experiencias, ¿vale? Pero también, pues eso, entidades no lucrativas y empresas que se están beneficiando de este tipo de ayudas porque es una prioridad para la Comisión Europea. El tema de economía circular, súper transversal. Pero yo me atrevería a decir que es de lo que más convocatorias casi siempre encuentro. Hay una inversión muy grande a nivel europeo por este tema y por el cambio climático que obviamente estamos viendo todos los días, ¿vale? Y luego otro gran pata y eje es la transición energética. Una inversión muy grande por el tema de esto. No os voy a engañar, aquí en España lo organiza, como hablaba antes yo, una agencia, ¿vale? La Cinea se llama, que son las agencias que lo gestionan directamente, ¿vale? Pero yo me atrevería a decir que los programas es de los más puñeteros a la hora de no solamente realizar el proyecto porque hay mucha competencia, sino a la hora también de justificar, ¿vale? No tiene una justificación tan fácil como puede ser otros programas. Ahora sí, igual financia un montón de dinero y quiero que, como otras entidades, no os dé miedo a, oye, si mis objetivos de línea, a lo mejor un live puede ser una muy buena opción. El mecanismo Conectar Europa, que es otro programa, ¿vale? En CEF, pues apoya pues, el proyecto de interés común, infraestructuras, transporte, telecomunicaciones, ¿vale? Igual, y tiene un objetivo básico que es la consecución del Pacto Verde europeo y descarbonización. ¿Vale? Apoya el desarrollo de redes transeuropeas de alto rendimiento. No me voy a detener mucho, pero sí que se divide en 3 ejes, ¿vale? En 3 subprogramas. Transporte, ¿vale? Energía y digital. Y vais a decir, oye, pues esto ya lo hemos visto antes con el tema de energía en el live o el digital, en Europa Digital. No, es un programa, precisamente lo que quiere es hacer, y el objetivo es que toda Europa esté conectada de manera homogénea. Igual, lo lleva el CINEA, ¿vale? Y vais a ver otras convocatorias específicas que saldrán. Es un programa más pequeño, ¿vale? De financiación, pero igual, que no tiene menos competencia que otros programas. Erasmus Plus esto lo conocemos todos, ¿vale? Lo conocemos todos y lo que me interesa es que nos olvidemos de la idea de Erasmus es para que los estudiantes se vayan a estudiar a otros países, que sí, realmente me atrevería a decir que es como lo más famoso y probablemente sea el programa más importante y famoso de toda la Comisión Europea, pero quiero que veáis Erasmus Plus para las asociaciones que ya me atrevería a decir que el 90% lo conocéis y habéis trabajado en ellos como una oportunidad fácil de financiación para vuestras entidades, ¿vale? Seguramente desde las entidades que estáis aquí hoy habéis trabajado ya 30-40% con Erasmus Plus, ¿vale? Financia todo tipo de movilidades y cooperación en diversos ámbitos, ¿vale? Educación y formación en todos los niveles, ¿vale? Aprendizaje permanente, educación de adultos, formación profesional, que eso ya lo sabemos, pero luego, sobre todo, y aquí es donde nuestras entidades pueden tener más cabida, el tema de juventud y deporte. De hecho, hace un mes y medio estuvimos yo y yo asistiendo pues en Lituania a un espacio de un proyecto de juventud de distintos países donde nos conocimos y ahí podemos hacer una cartera de socios, ¿no? De conocer y temas en común que a nivel europeo promueven por nuestras entidades. Igual podemos meternos en temas de juventud,
deporte y organizar actividades. O sea, financiar, hay muchísimos Erasmus de muchos tipos, ¿vale? Y básicamente se alinea totalmente pues, con los principios del marco financiero plurianual y sobre todo de piedad social de derechos de la Unión Europea, ¿vale? Igualdad de oportunidades, inclusión, diversidad, equidad, transformación digital, cambio climático, participación en la vida democrática. Como veis, es un abanico muy grande en el que tenemos muchas posibilidades de optar. Es tan grande el programa que tiene sus propias agencias y sus propias convocatorias. Ahora cuando nos expliquemos dónde buscar todas estas convocatorias, que he visto antes en el foro que había alguna pregunta de dónde puedo encontrar o dónde puedo buscar, eso ahora lo vamos a explicar en el siguiente módulo, ¿vale? No os preocupéis. Pero Erasmus tiene su apartado específico porque es tan grande y mueve tanto que va en un importante diferenciado. Hay distintas acciones, ¿vale? Las keys que se llaman, la clave 1, movilidad, cooperación, desarrollo de políticas y luego las becas ya Monnet. Igual, a nivel europeo es la EACEA quien es la responsable de estas acciones, ¿vale? Y luego España tiene su propia agencia nacional, ¿vale? Que lo gestiona. No le quiero dar mayor bombo a Europa a Erasmus Plus porque hay muchísima información y luego, nos quedan 20 minutos, pero igual vamos a tener que extender un poquito más. Quiero que tengáis el amalgama y el abanico de todos los programas que hay, ¿vale? Para luego situarnos. Y por supuesto, si tenéis luego cualquier tipo de preguntas sobre Erasmus, Horizon, de manera individual ya podemos especializarnos y hablarlo con vosotros. Europa Creativa, ¿vale? Europa Creativa es un programa que nos gusta muchísimo, nos tenemos como mucho cariño. Tenemos proyectos en Castilla-La Mancha exitosos, además muy bonitos, que han sido premiados. Y claro, yo digo, Europa Creativa, pues aquí va a la cultura, sí, cultura y creativo, ¿vale? Objetivos, patrimonio cultural y lingüístico europeo. ¿Y por qué pongo lo de lingüístico ahí? Pues precisamente uno de los proyectos que han sido financiados a nivel regional, pues ha sido un poco poner en valor esa diversidad lingüística a través de un cuentacuentos en toda la región, ¿vale? Perdón, en toda Europa. Aumentar la competitividad en el sector cultural y creativo, ¿vale? Que va mucho más enfocado a nivel de producción, distribución cultural de cualquier tipo, danza, teatro, vídeo, películas y novedades, ¿vale? Cualquier tipo de novedad, y especialmente digital y sostenibles, también se va a financiar. Igual que estaba poniendo ejemplos de antes de mi entidad que no tiene nada que ver con el sector de la cultura, pues sí. Igual, depende del enfoque que le queramos dar. O sea, tenemos un proyecto premiado de una selección juvenil, pero que al final el objetivo era con un impacto totalmente cultural. Entonces, se pusieron de acuerdo con distintos socios de otras entidades, también de otras entidades sociales, hicieron un mural en canchas de baloncesto y en cada país de Europa cogieron una cancha de baloncesto, la pintaron con distintas letras, de manera que cuando uníamos todas esas canchas de baloncesto ponía una Europa diversa o no me acuerdo, ¿vale? Que tenga un impacto creativo, cultural y es un ejemplo claro de cómo mi asociación juvenil pequeñita de un pueblo de 100 habitantes de Guadalajara puede tener un impacto y una repercusión a nivel europeo. Por eso os digo, depende cómo vendáis ese proyecto. Estos son las 3 líneas de actuación, que no me voy a detener porque para eso estamos luego nosotros y explicaros con detenimiento, ¿vale? Y sí que, pues mira, convocatoria destacada. Yo quería que quería destacar, queríamos aprovechar, conociendo el tipo de entidades que estaban inscritas en la formación, queríamos destacar algunas convocatorias que pueden ser especialmente interesantes para organizaciones de base, organizaciones más pequeñas o que no hayan tenido experiencia previa, ¿no? En el ámbito cultural y creativo están sobre todo la convocatoria de proyectos que yo creo que más interesa y que más probabilidades tiene dentro de lo que es el programa Europa Creativa, son los proyectos de cooperación europea.
tienen que estar a puntito de caramelo porque se publican este mes, en febrero. Y tiene un presupuesto de 60 millones de euros para 2026 para proyectos, o sea, que se financian muchísimos proyectos, lo cual hace que la competencia sea un poquito menos dura. Y es para proyectos de cooperación de entidades culturales creativas, pero como dice Jesús, depende del enfoque, o sea, pueden ser organizaciones sociales que ejecuten una acción con un impacto cultural o con un impacto creativo. em, y que implemente prácticas innovadoras, ¿no? Pero que son proyectos bastante fáciles, con unos presupuestos bastante limitados, lo cual facilita bastante con una tasa de cofinanciación bastante alta. Hay dos opciones, hay proyectos de cooperación a pequeña escala, que requiere una cooperación con otras dos entidades de otros dos países, para proyectos de hasta 200.000 euros a una tasa de cofinanciación del 80%, o de media escala, que son 5 entidades de 5 países para proyectos de hasta 1 millón de euros, al 70%. Tened en cuenta, no son 200.000 euros para una entidad, es a repartir entre todos los socios. Por lo que si estamos repartiendo un presupuesto a partes iguales entre tres entidades, un presupuesto de 200.000 euros, a lo mejor estamos hablando de 60.000 o 70.000 que tendríamos que cofinanciar, perdón, un 20%, ¿no? Que es algo a lo mejor bastante asequible y que nos permite hacer un proyecto bien, ¿no? Y luego están el programa Culture Move Europe, que son programas de movilidad para artistas, que nos podemos presentar tanto como organizaciones anfitrionas o como artistas. Si hay alguna asociación de ámbito artístico, pues puede resultar interesante. Investigadlo porque está el plazo abierto hasta ya mismo. El 16 de marzo cierra para las organizaciones y el 30 de abril para los artistas, pero bueno, que también tendrá continuidad el año que viene y que es una convocatoria útil para que las tengáis en el radar. Y ya pasamos a lo que es el CERF, que yo creo que es el programa de mayor interés Joe, a nivel social. perdona que te interrumpa. Hay varias Sí. preguntas. ¿Queréis contestarlas ahora o nos esperamos un ratito? Si nos das 2 minutos, terminamos con el CERF y cerramos el bloque, si te parece. Ah, vale, sin problema. Genial. Sí, es que además las preguntas no son en torno a los programas, son cosas de proyectos, de justificar, búsqueda de socios, que lo vamos a explicar ahora después. Em, Termina, sigue yo. Sigo. El programa de CERF yo creo que es el más interesante para entidades de ámbito social, es el programa de ciudadanía, igualdad, derechos y valores, que tiene el objetivo de proteger y fomentar derechos europeos, ¿no? Y los tratados que están los valores que están consagrados en los tratados y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Em, Busca defender estos derechos y a proteger estos valores tanto a nivel local como a nivel regional, nacional y transnacional. Y busca promover la participación cívica, de proteger la democracia y todos los proyectos que tengan un tinte social caen dentro del CERF. Por lo que pensamos que es un programa tan interesante para las entidades que estáis hoy aquí con nosotros. Es un programa que se divide en 4 pilares. Y cada una de las convocatorias cae dentro de uno de estos pilares. Igualdad, derechos e igualdad de género, que promueve la no discriminación, son bastante autoexplicativos. Compromiso y participación ciudadana, es todo lo que tenga que ver con foros ciudadanos, busca mucho la implicación de los ayuntamientos para intentar promover esos valores a nivel local en mayor cercanía con la ciudadanía, ¿no? Con las personas. Dafne es el pilar que está dirigido específicamente a la violencia de género y a la violencia contra la infancia. No solo es esto, pero bueno, es todo lo que gira en torno a la violencia y a la lucha contra la violencia cae bajo este pilar. Y, y luego está el pilar de valores de la Unión, que eso es sobre todo para eso, para protección de valores como pues eso, la igualdad y demás. Em, tiene unas características, como destacábamos antes, que está dirigido específicamente a organizaciones sin ánimo de lucro y administraciones públicas. De hecho, aunque permite la participación de empresas, normalmente no permite que coordinen a organizaciones que tengan ánimo de lucro. O sea que las empresas tendrían que ir
como entidades asociadas o como socias, beneficiarias del proyecto, pero nunca como coordinadores. Los coordinadores siempre van a ser administraciones públicas o organizaciones sin ánimo de lucro. Tiene un uso generalizado de presupuesto gestionado a través del AMSAM, que esto de momento suena chino, pero es una modalidad de gestión del dinero que es bastante fácil de justificar y que simplifica mucho a la hora de una vez está todo ejecutado, una vez se ha llevado a cabo el proyecto, justificarlo ante la comisión, intenta hacerlo un poquito más sencillo. Tiene sus particularidades y tiene sus problemas también, pero en general es mucho más amable a la hora de justificar y de ir documentando y justificando los gastos. Tiene mucho componente de financiación en cascada y muchas oportunidades de financiación en cascada, que también lo veremos más adelante, pero es una modalidad de financiación que está dirigido sobre todo a entidades de base a muy pequeña escala, proyectos que no requieren de consorcio y que financian hasta 60.000 euros normalmente, y está dirigido, como os digo, para entidades de menor capacidad. Son proyectos que son proyectos de la Unión Europea que están financiados, pero que a su vez financian a otras entidades para desarrollar acciones en su país, ¿no? O sea que ya os digo, muy accesible. Y que el otro aspecto, la otra particularidad que tiene es que tiene una alta implicación de la ciudadanía, de las personas, de la sociedad, ¿de acuerdo? Aquí os hemos querido destacar, yo creo que a lo mejor se ve un poco pequeño, pero es... igual así lo veis un poquito mejor. ¡Ay! Que es el calendario de las convocatorias que está previsto para este año, ¿vale? Que dentro de cada uno de los pilares, esto es una tabla que hicimos de elaboración propia, con todas las convocatorias que se prevén para este año, el calendario que se prevé de publicación y el cierre que se prevé. Esto, tomarlo un poco como orientativo, porque luego la comisión normalmente va con retraso. El año pasado las convocatorias fueron todas con bastante retraso. Pero bueno, para que sepáis qué se va a financiar este año y cuáles son los presupuestos que se prevén y orientativamente más o menos cuándo se van a publicar, bueno, es interesante. Y ahora sí, Sara, no sé si hay preguntas. Vale, sí. Os voy a ir lanzando las preguntas anteriores que hay. Ujú. En primer lugar, de Senia nos comenta, quería saber si en estas convocatorias se financian proyectos de continuidad y si las ayudas son compatibles con subvenciones nacionales. ¿Existe algún límite o condición de cofinanciación que deba tenerse en cuenta? No sé, Jesús, ¿le doy yo? Sí, dale, dale. A ver, estos programas, incompatibilidad, no, incompatibilidad, mientras lo que no se puede financiar es 2 veces la misma acción, el mismo proyecto. Pero todos estos programas tienen tasas de cofinanciación, que quiere decir que financian hasta un X%, y el resto tiene que ser o a través de fondos propios o a través de otras subvenciones. Siempre son compatibles con subvenciones nacionales siempre que no se esté financiando la misma acción. Claro, no puede haber doble subvención, esto es evidente. E incluso se puede cofinanciar con otros programas de la Unión Europea. ¿Vale? O sea, que se podría financiar parte con un CERF y otra parte con un Europa Creativa, ¿no? Atendiendo siempre que sean, ya te digo, acciones diferentes, pero sí son compatibles Y respecto a la financiación nacional. continuidad, de hecho, hay muchas convocatorias que ya un requisito es haber formado parte de la primera fase, que son continuistas, ¿vale? Sí. De haber formado parte. O sea que sí. No, o sea, muchas veces, y de hecho es algo que a lo que siempre incentivamos a las propuestas que nos llegan, es que las propuestas construyan sobre los resultados de un proyecto europeo anterior, porque esto es algo que la Unión Europea siempre busca en los proyectos que sean constructivos, ¿no? Entonces, aunque no sea específicamente de continuidad, o sea, no va a ser el mismo proyecto ejecutarlo varias veces, sí intentar dar continuidad de alguna manera construyendo sobre los resultados de un proyecto anterior. O sea, Incluso va a que si penar- No, perdona, Jesús, dale. No, no, sí, perdona. Que si encontráis un proyecto, si tenéis una propuesta y tenéis una idea, es siempre buena idea investigar proyectos anteriores que hayan sido ya financiados para que para construir sobre los resultados de estos e incluso introducirlo, intentar
atraer a los socios que han llevado a cabo ese proyecto europeo, incorporarlos en nuestro proyecto o intentar sumarnos a ese proyecto y darle una continuidad y construir sobre los resultados de ese proyecto anterior. No sé si ha quedado claro. Disculpa, Jesús. No, justo iba a decir lo mismo, o sea que fenomenal. Sara, si quieres más preguntas. Sí, tenemos una de Judy Sánchez, de la Federación ECOM. Mi duda es en relación a los partners. ¿Existe alguna base de datos para poder contactar con otras organizaciones en otros territorios de Estados miembros? Creo que este requisito puede frenar a muchas entidades a presentarse al no saber cómo generar estas alianzas. Vale, lo vamos a ver en este módulo, o sea que ahora lo vamos a explicar. Sí, porque luego hay alguno más también de Luz que nos dice dónde se puede encontrar más información de consulta Sí. sobre estos programas. Y luego tenemos otra que dice la justificación de proyectos va por ejecución o se debe justificar la relación de costes y su desembolso. Igual lo vamos a ver en este módulo. Vale. Sí, ahora lo vemos a continuación. Pues del CERP sí que nos pregunta Carmen. Bueno, si puedes poner otra en la diapositiva del CERP. Y si Sí. solo van a salir esas líneas, también nos dicen de Alcer Cuenca. A ver, sí, para el año de 2026, estas son las que se prevén para las que están previstas. O sea, se publicó el programa de trabajo pues antes de Navidad. Un mes, sí, hace un mes. Y todo, o sea, todos estos programas funcionan, aunque tienen una normativa y una planificación de base que es al inicio del programa, que se publicó en el 2021, en el 2020. Luego, todos los años, precisamente para que se vayan adaptando a la realidad y que no se queden obsoletos, porque a 7 años vista es imposible, o sea, ojalá tuviéramos un oráculo. Todos los años se va publicando un programa de trabajo que es o anual o bianual, normalmente, donde se establecen, aunque no entra en detalle de los requisitos y tal, que es una herramienta muy útil también, que podéis consultar de todos los programas, intentar encontrar los programas de trabajo del año siguiente para saber cuáles son las convocatorias. Ahí se relacionan todas las convocatorias según los programas, los objetivos, qué presupuesto van a tener. Y estas son las que se prevén para el CEF, son las que se prevén para este 2026. Todos los programas tienen su programa de trabajo para este año. Pero nosotros hemos querido destacar el del CERF y lo tradujimos y le dimos difusión porque nos parece el más relevante para las asociaciones que están hoy aquí. Pero sí, estas son las que hay. Ayer a través de nuestro mailing con nuestras entidades, con vosotras, os distribuimos la ficha resumen de todas estas convocatorias que salían, ¿vale? Sí, sí. Sí, y Ah, justo bueno. nos pregunta de Alcer Cuenca si cuando habláis de cofinanciación no es necesariamente que el origen sea fondos propios. No, no necesariamente, no. Puede tener origen de una subvención nacional o lo único que no se financie, que no haya doble financiación. Claro, que no es el Pero mismo objeto. Pues si son sí. distintas partes del proyecto, sí. De hecho, en muchos de los proyectos de Horizonte Europa se incentiva, y de hecho es una condición para que se conceda esa subvención, que tenga financiación de fuente privada que no sea propia, ¿no? Como para Sí. intentar incentivar, para animar a la inversión privada en las empresas, ¿no? Pero en el caso de entidades sociales, pues también, si tiene un origen externo, mejor. Si es algo, de hecho, con lo que se cuenta, si se expone en la fase, en la ficha técnica, mejor porque le va a dar mayor solidez y mayor solvencia económica al proyecto. Ya cierro. Perfecto, pues ya estaría, chicos, por ahora. Genial. Vale, si queréis yo voy a empezar yo a hablar de este módulo y Genial, luego ya me sí. cortas cuando quieras. Bueno, ya os aviso, nos vamos a dar 12, ¿vale? Nos queda media hora más Sí. porque vamos a intentar explicar esto en 15 minutos, pero luego más preguntas que van a surgir y a 12 terminamos. O sea que 2 horitas y no pasa nada, ¿vale? Aquí vamos a dar las claves precisamente de cómo participar en una convocatoria europea, ¿vale? Cómo tiene que ser mi proyecto, qué puntos hay que tener en cuenta, recomendaciones que desde la OPE os ofrecemos y que garantizan un poco que ese proyecto tenga una complejidad, pero que sea a su vez signo de éxito, ¿vale? Como decía al principio, además de esas condiciones económicas favorables y esos proyectos ambiciosos que tenemos en mente y que insistían que nos deberíamos quitar ese complejo como entidad, tened en cuenta que nuestro proyecto, o sea, nuestra entidad, va a participar en una red europea. Vamos a crear un consorcio, vamos a crear aliados, compañeros de viaje que van a facilitar y que esos compañeros nos van a servir no solamente para un proyecto puntual, sino que
nos puede acompañar durante muchos proyectos y cada vez hay más ambiciosos, ¿vale? Tenemos entidades no lucrativas que ya llevan años y años caminando con los mismos socios porque son de confianza. Incluso el otro día que aquí introducimos unas jornadas específicas sobre el CER, se pusieron en contacto e intercambiaron socios, ¿vale? Eso un poco contestando a la pregunta anterior, pero vamos, que ni siquiera es el único canal. Nos vamos a olvidar por fin de esa dependencia que tenemos muchas veces las entidades con los gobiernos regionales y nacionales, ¿vale? Y vamos a crear este nuevo espacio de financiación que igual no conocíamos. ¿Qué barreras? ¿Vale? Este punto es importante y lo quiero señalar. ¿Qué barreras nos podemos encontrar a nivel de estos proyectos de escala europea? Pues que el 90%, ¿vale? Sí o sí, necesitamos formar un consorcio internacional. Y cuando hablo de consorcio, hablo de esos socios que necesitamos, que como decía, van a ir con nosotros en todo el proyecto y que es necesario. O sea, es necesario. Quitando las convocatorias en cascada, que hablaba Joe, las convocatorias en cascada está muy bien porque es una ayuda puntual para un hecho muy concreto que lo va a gestionar una entidad concreta, ¿vale? Y se llama cascada precisamente de ello, porque la Comisión Europea se lo da a una entidad grande o no, y esa entidad es la que va a gestionar al resto de entidades. El verano pasado mandamos una convocatoria en cascada que se llamaba Social Power. No me acuerdo la cantidad, ¿no? Pero financia mucho menos, muchísimo menos que lo que puede aportar este tipo de alianzas, ¿vale? Están muy bien. Nosotros desde la OPE os hacemos llegar tanto cascada como las genéricas. Nos gusta mucho la cascada porque son fáciles, porque no requerís socios, porque es mi proyecto concreto, para una puntualidad concreta. Pero nos interesa que participéis en este tema, que seáis más ambiciosos como entidad, es decir, oye, voy a atreverme a presentar este tipo de convocatorias. ¿Qué barreras Perdona Jesús que te corte. La problemática adicional que tiene la financiación en cascada, que está muy bien, pero normalmente son para proyectos muy específicos. O sea, tiene unos objetivos muy acotados y un público objetivo bastante acotado en cada caso, ¿no? O sea, hay de todas las temáticas, pero cada convocatoria está muy enfocada, ¿no? Entonces es importante estar atentos porque tienen plazos también bastante cortos. Es importante que estéis al tanto y estéis atentos para cuando salga una en la que podáis encajar, entrar a ella, porque normalmente tienen plazos de un mes o así y ya os digo que son bastante específicas. Perdona que te haya cortado, Jesús. Son muy específicas, pueden ir a la población romaní, a Claro. violencia de género, no sé dónde. Son cosas muy específicas, pero bueno, que nosotros pues, desde la OPE os vamos a hacer llegar, igual que porque para eso estamos todos los días creando convocatorias, que precisamente es una de esas barreras, ¿vale? Que es la complejidad, ¿vale? La complejidad del sistema de convocatorias. Tenéis que tener la cabeza un poco loca con tantos programas que os hemos explicado, pero es que además cada programa tiene muchas convocatorias, ¿vale? Bueno, pues no tengáis miedo porque para eso nace la OPE, lo hacemos nosotros, ¿vale? Y esa es nuestra labor. Precisamente todas las mañanas nosotros rastreamos y seleccionamos las convocatorias que para nuestra región pueden ser las más interesantes. Cuando hablo de región me refiero como gobierno, me refiero también como vosotros para entidades, ¿vale? Porque es una prioridad nuestra del gobierno que todas nuestras entidades de la región se beneficien de todas las convocatorias que salen. Luego, otra gran barrera es la falta de recursos especializados, ¿vale? Recursos humanos me refiero, ¿vale? Pues es el momento, ¿vale? Es el momento y es verdad, aquí hay una cantidad de fondos increíbles y es el momento de que nuestras entidades, grandes o pequeñas, se especialicen en este tema. Sería una maravilla que cada entidad tuviese un técnico especializado en este tema de proyectos europeos. No quiere decir que el técnico o trabajador social que tengamos no sea captado solo de fondos nacionales, sino que, oye, vamos a dar este abanico, vamos a dar este salto a nivel europeo porque hay otro sistema alternativo de financiación que nos puede beneficiar y mucho a nuestra entidad, ¿vale? El otro gran hándicap, el idioma, ¿vale? Sí, el idioma de trabajo es el inglés, ¿vale? El 99% de temas es en inglés.
la búsqueda de socios, la búsqueda de convocatorias, ¿vale? Hay muchas veces que están traducidas, pero bueno, no debe ser un hándicap. Tenemos 1000 herramientas, inteligencia artificial, Translate, para traducir. O sea, no debe de ser, y debemos quitarnos ese miedo, ¿vale? Del idioma. Obviamente, y esto debe ser importante para nuestras entidades, a la hora de seleccionar personas, pues sí que hay que dar un valor añadido al tema de recursos humanos si habla inglés, o si conoce inglés y se la puede manejar. Eso, importante. Si no, no hay miedo tampoco. Tenemos alternativas y medios para hacerlo. Pero sí que el idioma de trabajo normal es el inglés. Y aquí quiero puntualizar. La mayoría de las veces podéis presentar el proyecto en cualquiera de los idiomas de la Unión Europea, ¿vale? No os va a restar, excepto que la convocatoria pone exclusivamente en inglés, ¿no? Pero no lo pone. Pone recomendable que se presente en inglés, ¿no? Eso quiere decir, a la hora de evaluar ese proyecto no os va a restar ni un punto si lo presentáis en español. Pero tened en cuenta que si veis con otros socios, tiene que ser un idioma que os podéis conectar entre vosotros, ¿vale? Nos hacían la pregunta, oye, ¿dónde están las convocatorias? ¿Vale? Igual que os decía al principio que os grabaréis a fuego lo de qué aporto yo a Europa, ¿vale? Para presentaros, grabar a fuego este portal, ¿vale? Funding and Tenders. Este portal es la Biblia donde están todas las convocatorias, ¿vale? Donde se financian todas y se publican y vienen las bases. Incluso se pueden buscar socios dentro del portal de Funding and Tenders. En Funding and Tenders están todas las convocatorias que podéis filtrar por programas y dentro de cada programa ver las convocatorias que salen. Y dentro de cada convocatoria hay un apartado específico donde podéis encontrar socios. Como decía antes, Erasmus Plus y el Cuerpo Europeo de Solidaridad es tan grande que tiene su propio portal, ¿vale? Y luego, además, hay más portales, ¿vale?, específicos donde podéis encontrar más convocatorias. Pero sí o sí, desde la OPE recomendamos también entender que es este portal y que si nos sobra tiempo lo miramos. Sí. Y bueno, de hecho, no pasa nada porque tenemos un vídeo específico desde la OPE que En la está página colgado web. en Sí. nuestra página web, donde explicamos cómo funciona Funding and Tenders, cómo hacerse un perfil, os explicamos paso a paso, dura una hora, ¿vale? Y os explicamos desde cómo hacer el perfil a cómo buscar socios, ¿vale? Y en efecto, no solamente sirve para buscar convocatorias, para buscar socios, sino también como herramienta de trabajo, pues, porque podemos participar como expertos, ¿vale? Para la hora de evaluar proyectos, ¿vale? Esto lo voy a pasar rápido porque, como digo, tenemos un vídeo específico de Funding and Tenders, que ahora, si queréis, os ponemos el enlace en el chat, os ponemos el enlace, y en Sí. ese vídeo os explicamos cómo funciona Funding and Tenders y cómo encontrar Luego. socios, cómo presentar cómo presentar un proyecto, ¿ves? Paso a paso, ¿vale? Lo único que me interesa es que nosotros como entidad, una vez registrada y como entidad coordinadora, debemos tener ese número PIC, que el PIC es el DNI, ¿no? Nuestra asociación va a quedar registrada, pero bueno, eso, en el vídeo está totalmente explicado. Y aquí está paso a paso. Y igual, quiero que os quede claro que en todos los proyectos, o sea, en todas las convocatorias, perdón, vais a tener dos roles, o como líderes o como socios. Entonces, como líder, ¿qué quiere decir? O coordinador, tenemos toda la potestad para presentar el proyecto. Y de hecho somos nosotros los que presentamos la propuesta a través de Family Tenders y somos encargados de coordinar toda la acción con los socios, ¿vale? Nosotros vamos a ver el proyecto y vamos a ser los únicos responsables de presentarnos a esa convocatoria. Eso quiere decir que la Comisión Europea se va a relacionar con nosotros como líderes exclusivamente. No le va a llegar nada a los socios. Y el líder es el que tiene que notificar a los socios, ¿vale? Entonces, siempre igual os recomendamos que si nunca habéis presentado una convocatoria, pues lo hagáis como socios.
para ir aprendiendo en el proceso. Como socios se os van a exigir poco, vais a tener alguna reunión, vais a explicar quién sois y luego vais a hacer el paquete de trabajo donde tenéis que un poco hacer ese presupuesto, esa financiación de qué gastos conlleva mi asociación y qué actividades vamos a ejecutar en mi entidad. Pero igual os animamos a quitaros ese miedo como líderes y, oye, si tenéis un proyecto muy potente que queréis que puede ser muy factible, oye, vamos a liderar ese proyecto y vamos a presentarnos a la convocatoria. Y ahora vamos a preparar, os voy a contar un poco cómo preparar una propuesta. Si quieres, Joe, puedes empezar. Sí, perdona. Estos son, a ver, una propuesta no la podemos preparar, ni os podemos decir porque cada proyecto es un mundo, pero bueno, sí queremos daros algunas recomendaciones sobre cómo suele ser el ciclo a la hora de ir preparando una propuesta de proyecto. ¿Vale? Lo primero que tenéis que tener en cuenta son una serie de preguntas que tenéis que cuestionaros antes siquiera de empezar a buscar, antes de solicitar, antes de nada. Tenéis que preguntaros a vosotros mismos. ¿El proyecto tiene una vocación europea? ¿Esto está ofreciendo algo a Europa, como decía antes Jesús? ¿Esto es ¿qué le reporta esto a Europa? ¿Qué solución estoy ofreciendo, ¿no? ¿Qué tiene de innovador este proyecto? Tiene que tener una vinculación tiene que tener un marco, que esto es fácil siempre, ¿no? Esto lo imagino que en las subvenciones nacionales pasará parecido. Hay que marcarlo dentro de las estrategias y los objetivos de las políticas europeas, ¿no? Pues las actividades del proyecto, darles un marco legislativo o un marco de estrategia de la Unión Europea. Pues hay una estrategia para la igualdad de género, hay una estrategia para la sostenibilidad, hay una estrategia para la accesibilidad. Hay para todo, ¿no? Entonces hay que vincular un poco los objetivos del proyecto con esos documentos de la comisión. Hay que tener en cuenta que esto tiene o sea, no es seguro. Esto, como toda concurrencia competitiva, hay un componente de fallo y hay que estar preparados para ello. De todo se aprende y del fracaso más. Y una cosa que tiene muy positiva en el caso de los proyectos de gestión directa de la Unión Europea es que todas las propuestas tienen la comisión da una evaluación cuando se valoran los proyectos, a todas las propuestas que se hayan enviado que sean elegibles, se les da una carta de evaluación en la que se explica cuáles son los apartados que han fallado en la propuesta, ¿no? ¿Qué ha bajado la puntuación? ¿O qué no la ha subido? ¿Qué es lo que echan en falta? Y a partir de esa carta, pues de cara a la próxima convocatoria o a otra convocatoria diferente, son cosas que podéis tener en cuenta, ¿no? Tenéis que tener en cuenta siempre leer muy bien el documento de la convocatoria porque cada convocatoria es un mundo y cada convocatoria tiene unos requisitos y no tiene por qué ser igual en todas las convocatorias del programa. Tenéis que tener preparada la documentación. Siempre os aconsejamos a que tengáis creado el perfil en el Funding and Tenders y tengáis aportada la documentación en el portal Funding and Tenders, que estéis validada como organización antes de presentar la solicitud, porque luego, si resulta que os conceden la subvención y tenéis que firmar y vais corre que te corre, puede ser un problema. Entonces, tener siempre preparada toda la documentación que pueda ser exigida por el servicio de validación de la comisión. Hay que tener en cuenta que estos tiempos son muy dilatados, o sea, las convocatorias tienen mucho tiempo entre que se publican y que se cierra el plazo, normalmente pasan como 4 o 5 meses, pero es que son proyectos muy grandes, por lo que si podéis estar preparándolo desde antes que se publique la convocatoria y si puede ser con 6 meses de antelación, ir teniendo los contactos con los socios para ir planteando el proyecto y tal, mejor. Cuanto más tiempo, porque vais a tener muchas reuniones de coordinación con los socios. El trabajo colaborativo siempre hace que las cosas vayan un poquito más lento, o sea que trabajar con tiempos bien. El tema del idioma, siempre, el idioma de trabajo normalmente va a ser el inglés, pero bueno, que lo tengáis en mente. Y si podéis buscar un respaldo institucional, mejor. Nosotros, como OP de Castilla-La Mancha, todas las propuestas de proyecto que nos vengan, que sean proyectos solventes y que tengan probabilidades de éxito y que las veamos resolutivas, solemos intentar darles un respaldo institucional a través de una carta de apoyo o
o tal. Si podéis buscar, en vuestro caso, en un ayuntamiento o en una diputación a través de nosotros y vemos un proyecto solvente, solemos intentar dar ese respaldo, ¿vale? Em, este es el ciclo de vida de preparación de una propuesta, siempre parte de una idea. Hay que elegir una convocatoria y con la convocatoria en la mano lo suyo es montar el consorcio, redactar el contenido, diseñar un presupuesto y enviarlo a través del portal Funding and Tenders. Después hay un periodo de evaluación que suele ser de unos 3-4 meses y una vez se cierra esa evaluación hay una negociación con la comisión para aprobar el proyecto. Y normalmente, pues desde que se publica la convocatoria hasta que se firma y se empieza el proyecto, pasa un año. O sea que esto también es algo que tenéis que tener en cuenta. Y luego la ejecución del proyecto, pues normalmente va a tener un año, entre 12 meses y 3 años, normalmente. O sea que son proyectos a largo plazo. La convocatoria, importante seleccionarla para tener en cuenta los requisitos, tanto de composición del consorcio como de la fecha límite para someter la propuesta, como bueno, a la elaboración y a la redacción realmente propia de la convocatoria. Tenéis que tener en cuenta que todas las convocatorias se someten siguiendo un formulario que está disponible en el portal para cada convocatoria. O sea, no podéis utilizar un formulario genérico, sino que cada convocatoria va a tener un formulario específico. O sea que necesariamente vais a tener que esperar a que se publique la convocatoria para utilizar el formulario correspondiente. La documentación siempre está, como os digo, en el Funding and Tenders y va a haber unos modelos que podéis utilizar. También hay modelos para el presupuesto que normalmente va con un Excel, con unas macros que gestiona la comisión y que no podéis tocar, sino que tenéis que introducir los datos específicamente en cada casilla, bueno, en fin. Toda la documentación está diseñada ad hoc para cada convocatoria, que es algo que es importante tener en cuenta. Las 3 actuaciones que os comentamos, que son siempre complementarias, no podéis empezar por ninguna de ellas, obviando las otras 2, porque el consorcio lo vais a tener que configurar en función del proyecto. La redacción del proyecto vais a tener que tener en cuenta a los socios para que estos lo vean. Y la elaboración del presupuesto también es una cosa bueno, que tiene que ir a la par según el proyecto, según las actividades que se vayan a desarrollar, pues se tiene que ir desarrollando el presupuesto acorde. En la mayoría de las convocatorias se exige que tenga un carácter transnacional, pero no necesariamente es así. Es un requisito que ocurre en el 95% de los casos, diría yo, pero hay algunas convocatorias, especialmente el CERF, que sí que se prevé que el consorcio pueda ser nacional. Dicho esto, si tiene un componente transnacional, siempre mejor, porque va a tener un mayor impacto a nivel europeo. Aunque si os hacéis un proyecto a nivel nacional, muy importante que subrayéis la replicabilidad y la transferabilidad a otras regiones o a otros proyectos, ¿no? Y dentro de todos los proyectos, de todos los consorcios, hay una serie de roles, ¿no? Hay una entidad coordinadora que va a tener la responsabilidad y el rol aparte de coordinar a los diferentes socios dentro del consorcio, dentro de lo que es el proyecto y de llevar la voz cantante, va a tener la responsabilidad de gestionar el dinero. O sea que la comisión va a enviar el dinero directamente a la entidad coordinadora y la entidad coordinadora va a estar encargada de repartir el dinero a los socios. Y va a ser la entidad que va a estar en contacto, va a tener la comunicación directa con la comisión. El resto de socios no. Y va a ser la comisión va a exigir toda la documentación, toda la justificación, toda la relación de la comisión con el proyecto va a través del coordinador. El socio son el resto de beneficiarios de la subvención y que van a ejecutar acciones pero que no tienen la condición de coordinador. Y luego está el rol de asociado, que son entidades que no reciben financiación, pero que sí participan en el proyecto y que sí van a tener un rol dentro del proyecto, ¿no? También están presentes en la ejecución, pero no reciben dinero directamente de la comisión. Y luego hay otras formas de participar, pues a través de entidades afiliadas, de subcontratas,
y demás, ¿no? Que tienen otro marco legal, pero que no están presentes en lo que es la ejecución del proyecto o las actividades directas del proyecto, ¿no? Es importante cuando montéis el consorcio que tengáis en cuenta qué tipo de entidad es, qué experiencia previa tienen, tanto en ejecución de proyectos en general como en proyectos europeos. Cuanta más, mejor, siempre. El país de establecimiento que tiene, porque normalmente va a tener que cumplir unas condiciones de elegibilidad a la hora de montar de que el proyecto sea elegible de cara a la comisión o no. Y que también la composición del consorcio es algo que la comisión evalúa. Aunque no tenga una evaluación directa en la carta de evaluación, no se puntúa directamente, sí va a ser algo que va a tener en cuenta. El consorcio tiene que estar montado que tenga sentido. El consorcio no vale que te busques cualquier socio de otro país simplemente para cumplir la condición de varias entidades de varios países y que la única entidad que sea relevante sea la tuya, ¿no? Sino que lo suyo es que todas las entidades tengan un rol y que tengan un sentido dentro de las actividades y los objetivos del proyecto. Una problemática compartida entre todas las regiones distintas, ¿vamos? Que Eso lo que es. me pasa aquí me pasa en Rumanía o te pasa en Italia, ¿vale? Es un poco una problemática compartida que tenga ese sentido. También se valora mucho la disparidad geográfica, o sea, trabajar Sí, con países del norte siendo del sur, porque siempre estamos, España, vamos, en el 80% de proyectos que se presentan es con Portugal, Italia, ¿no? sí, Y siempre los mediterráneos. sí, También está valorado de manera positiva, oye, problemática compartida, pero que culturalmente sean más alejados a nuestra realizar, a nuestra realidad, eso ¿vale? es. Eso es. Nos preguntaban antes por las formas de encontrar socios. Hay muchas, como en la vida misma. El networking es una cosa que funciona a través de muchos sitios. De hecho, sí hay algunos foros estructurados donde se busca potenciar los consorcios para que los proyectos sean lo más exitosos posibles, pero al final siempre va a depender de vuestras habilidades, de vuestros contactos. Si tenéis ya contactos internacionales y podéis tirar de ellos y sois socios que conocéis, mejor, porque siempre trabajar con gente conocida y con gente fiable es mejor. Pero siempre en los puntos nacionales a los que os hacíamos referencia antes, organizan foros de networking, eventos donde van muchos actores interesados en estas vías de financiación y que son sitios muy buenos para contactar con otras entidades. A través de los puntos nacionales de contacto, si tenéis una propuesta de proyecto y queréis poneros en contacto con ellas, os facilitan porque estos puntos nacionales de contacto para España están en contacto con todos los puntos nacionales de contacto del resto de países de la Unión Europea. O sea, que van a tener ese bagaje previo y ese contacto para hacer esos contactos. Como decía, las jornadas y los infodays, tanto en Bruselas, que cada vez la tendencia es hacer menos actos presenciales a raíz del COVID, se cortó, pero bueno, también hay actos aquí, hay muchos eventos online. Dentro del portal Funding and Tenders, como os comentaba Jesús antes, hay una sección dedicada a la búsqueda de socios. Vosotros cuando os registráis como entidad vais a aparecer. Podéis rellenar una sección sobre nosotros, sobre qué actividad desarrolláis y os pueden encontrar a través de ahí, donde se puede hacer unos filtros también por tipo de entidad, por país de origen y demás, por el tipo de programas en el que han participado previamente. Y luego, pues, redes sociales. He visto que han puesto un par de páginas en el chat también. Hay muchas vías para encontrar los socios. Pero al final todo depende de vuestra capacidad de otear, de buscar y de rebuscar. Sí, tenéis que lanzaros en Funding and Tenders, vais a ver como un tablón de anuncios Sí, donde la gente se anuncia y viene un sí, correo, se presenta su entidad, tú escribes, sí, oye, ¿qué tal? No sé qué, estoy interesado, y ahí empieza. O sea, que no es solamente sí, una vía, hay muchísimas, sí, ¿vale? Pero bueno, lo más rápido al final siempre es Funding and Tenders. El punto nacional de contacto que decía, que además, por ejemplo, en el CERF o en Europa Creativa son los mismos, es el Ministerio de Cultura, quien lo llevan y están muy por la labor y te ayudan, oye, te ponemos estos socios, incluso te revisan el proyecto. O sea, sí. que hay muchas maneras. Nosotros tenemos nuestra base de datos de socios, que también si conocemos, os podemos recomendar, ¿vale? Poner en contacto, Lo sí. que nos importa al final es que ese consorcio que forméis, ¿vale? Un núcleo duro que decimos nosotros, que sea de confianza, que estéis relajados, que estéis a gusto, que estéis trabajando con ellos. Eso al principio no lo vais a saber
y os pasará distintas experiencias, que los deje tirados en mitad de proyecto, que vuelva. No os preocupéis, siempre, siempre, siempre hay una solución y hay una alternativa. Sí. Si un socio en mitad de proyecto se te va, puedes buscar a otro, incorporar a otro. Tenemos casos, una entidad de Albacete que se incorpora a mitad del proyecto, oye, pues bienvenida. O sea, que no os dé apuro, ¿vale? Sí. Luego, el presupuesto, igual siempre tenéis que diferenciar entre costes directos e indirectos. Esto como entidades ya lo controláis bastante bien, ¿vale? Y luego el tipo de modalidad de financiación, ¿vale? Que os explicaba yo antes, que os mencionaba al tipo de la ANSAM, que es un poco a lo que tiende un poco la Comisión Europea de financiar. Son costes a tanto alzado, ¿vale? Os vamos a dar una cantidad determinada para este coste. Esto lo facilita mucho más, ¿vale? Va a depender de la convocatoria. En cada convocatoria, ni siquiera en el programa, ¿vale? En cada convocatoria va a poner la modalidad de financiación. Cómo os vamos a pagar y cómo lo tenéis que justificar. Si es estimado, si no es estimado, si es una tasa fija, continua, si es un coste unitario, ¿vale? Entonces, eso sí o sí, como os decía, el mantra es la convocatoria, lo que ponga vuestra convocatoria. La tendencia, LAMSAM, costes a tanto alzado, estimado de os vamos a dar tanta cantidad y punto, ¿vale? Y no tenéis que justificarla o sí. Va a depender de la propia convocatoria, que es lo que se circunscriba. Igual, en la convocatoria va a venir muy desglosado de lo que financia, de lo que no, ¿vale? De lo que es elegible, de lo que no, ¿vale? Entonces, os tenéis que circunscribir a la convocatoria de me financia esto, esto, esto. Vuestras preguntas que habéis dicho sobre, oye, ¿pero es compatible con otra ayuda nacional? Sí o no, lo va a poner en la convocatoria. Obviamente, como es de lógica, para el mismo proyecto, o sea, para el mismo objeto, no te lo va a financiar porque te lo está financiando ya tu gobierno nacional o autonómico, pero si es para una parte de ese proyecto, sí. Y de hecho, como decía yo antes, favorece mucho la participación de diversos actores, ¿vale? Igual, y perdón si voy rápido, pero es que son menos 5 y no podemos estar aquí también las pobres malas preguntas, ¿vale? Lo normal, la tipología, pues ya lo sabéis, tenéis muchas experiencias en proyectos, pues personal, subcontratas, bienes, viajes, equipamiento. Eso, lo normal es que os lo financie, ¿vale? Y luego, en cómo se redacta la propuesta de proyecto, estos son más o menos las secciones con las que cada proyecto se va a presentar. Pueden tener más títulos o menos títulos, ¿vale? Pero básicamente los apartados son el título y un acrónimo, quien coordina y el contacto, ¿vale? Ahí también se recogerían los socios, un resumen, un abstract de lo que es el proyecto y luego los grandes apartados que realmente son los que se evalúan es la relevancia del proyecto, la calidad y ese impacto que va a tener. Y luego tenéis que desglosar el plan de trabajo con los paquetes de trabajo, un cronograma indicando actividades, recursos y esa calendarización de todas las actividades que vais a hacer, ¿vale? Asimismo, se incluyen las declaraciones y los anexos que consideréis oportunos. En esas declaraciones es una responsabilidad total en la que firmáis los socios y en la que os comprometéis a realizar todo tipo de proyectos. Igual, os tenéis que circunscribir sí o sí al espacio y al límite que os dan la propia convocatoria y bueno, y que la propia aplicación no os va a dejar escribir más palabras ni más páginas. Si pone que son 15.000 palabras, son 15.000 palabras. Automáticamente la 15.001 no te la va a leer. No te la va a leer el evaluador y no se va a hacer caso, no se va a poder evaluar. Y a veces la propia aplicación te lo corta y no te deja seguir. Entonces, sí o sí, hay que ser muy estrictos a la hora de la redacción del proyecto, ¿vale? Entonces, simplemente no quiero que os paséis porque empecemos a hablar y hablar y hablar y hablar y a escribir. No. Hay que ir al grano, hay que ser concretos y os va a dar el espaciado y la limitación básica de lo que el proyecto va y que se va a evaluar. Una vez que tenemos ese proyecto, enviamos la propuesta a través de Funding and Tenders, ¿vale? A través de la propia convocatoria, donde hay apartado por apartado, podéis ver parte A, parte B, los anexos, ¿vale? Cartas que pueden ser de apoyo, otra información. Todo eso se envía a través de Funding and Tenders, del portal, se valida y os va a llegar un correo. ¿Y qué pasa luego? Pues que hay que esperar, ¿vale?
Hay que esperar ese calendario en el que se os aprueba o se os deniega el proyecto. Como decía yo antes, esa carta informativa que os llega es oro, ¿vale? Guardarla, ¿por qué? Porque ese feedback se recoge en lo que os va a decir. Ha fallado por esto, por esto, por esto. Guardarla porque os va a servir de herramienta para reformular el proyecto y que el año que viene sea presentada. Como decía bien Joe, cuanto antes mejor. O sea, la relación es lo que os recomendamos. Las convocatorias deben ser recurrentes, ¿sabes? Cada año suelen salir las mismas. Entonces, ya tengo mi feedback, tengo mi carta. No queremos que lo desanimemos, al contrario, presentado, porque ya tenemos las claves por las cuales nuestro proyecto no fue aprobado, pero ahora sí, ¿vale? Y luego, eso se materializa en el Grant Agreement, ¿vale? Donde ya se reconocen las condiciones particulares y lo firman todos los socios y la propia Comisión Europea. Es el contrato que tenemos con la Comisión Europea de maíz financiado. Y aquí los socios firmamos y vamos a empezar, ¿vale? Y luego el Consorcio Agreement, que es un documento que regula lo que es la participación entre los La diversos. relación entre los socios. Sí, Eso es. ¿vale? Y ahora sí, perdonad porque quería ir justo, mira, quedan 2 minutos. Os vamos a Has clavado, tiempo, has clavado. tiempo para las preguntas y porque es que si no nos vamos a estar, es que podríamos estar hablando, a ver, para que os hagáis una idea, esto normalmente nosotros necesitamos 3 o 4 días en contar bien todo. Y todo lo hemos intentado resumir por la cercanía y ahora sí que Es Sara, un curso porfa. que damos también a los Sí. funcionarios de la Junta y eso normalmente lo hacemos a lo largo de 3 días. Y aquí lo intentamos comprimir todo intentábamos en 1 hora y media, ha sido en 2. Sí. Así que venga, pregunta Sara. Pues a ver, es que están las anteriores, pero quizás ya las habéis resuelto las que teníamos Sí. de antes. Voy a mirar. Y si no, Sara de Tomás, cualquier cosa, mira, como está el contacto, Sí. ope@jpcm, ese correo tenemos acceso todos, o sea, que tanto yo como yo a los nuevos técnicos, cualquier cosa específica nos pueden escribir. Sí. Vale, sí, porque estoy viendo y ahora mismo no veo más preguntas, en plan, porque las Vale. otras ya las habéis contestado ahora. No sé si la gente que está ahora mismo quiere soltar alguna antes de terminar. Hemos estado pasando también, chicos, aparte de los enlaces que habéis comentado, Carmen Gómez y justo yo hemos estado hablando de la página de Salto, que es verdad que Sí. nosotros la hemos usado y también está bien, yo creo, y es interesante, igual que los grupos de Facebook. Yo la verdad es que reconozco que a veces también cositas de ahí. Y bueno, también vuestra newsletter, en plan que luego hay muchos recursos en español Sí. que son muy interesantes para estar al tanto. Eso es. Mira, a ver, Marcela nos dice, ¿se puede ser coordinador y partner al mismo tiempo en una convocatoria? Hombre, el coordinador necesariamente es partner, porque Sí o sí. es un beneficiario de pleno derecho. Lo único que el coordinador tiene más responsabilidad, pero normalmente el coordinador es quien más dinero se lleva y quien más responsabilidad tiene y quien más acciones ejecuta, porque es quien tiene mayor autoría sobre el proyecto. Dice, se refiere a proyectos diferentes, comenta Marcela. Ah, Es decir, claro, sí, sí, sin problema, claro, sí. De hecho, muchas veces hay límites en las convocatorias para que solo se pueda presentar una propuesta dentro de una convocatoria que tenga varias líneas, pero solo se puede presentar una convocatoria como coordinador, para limitar pues que se financien varios proyectos de una misma entidad. Pero puede ser coordinador en un proyecto y socio en 3. Normalmente no hay problema. Vamos, y eso es exitazo. luego también nos preguntan por aquí, ¿podría ser un país fuera de la Unión Europea donde se implementen actividades? Sí. Vale, sí, esto se prevé, pero claro, de nuevo, tiene que ir un poco a cada convocatoria. Hay convocatorias, de hecho, que están dirigidas específicamente para acciones que se ejecutan fuera de la Unión Europea. Lo que sí suele haber más problemas es que el dinero vaya a una entidad que tenga su sede fuera de la Unión Europea. Aquí ya es donde suele haber más problemas y de nuevo, depende un poco de la convocatoria. También depende de si es un país que esté asociado al programa específico. Por ejemplo, Reino Unido, que se había salido de Erasmus, está negociando ahora para volver a entrar y se prevé que vaya a entrar pronto. Aún no estando dentro de la Unión Europea, se preverá que se podrá
se podrán financiar proyectos que se ejecuten en el Reino Unido. Entonces, depende de nuevo de cada programa, de la normativa y de la convocatoria también. Carmen, de hecho, dice, yo también quiero saber si podéis asesorar sobre las K 220 y 210. A nosotros nos han denegado uno en la última ronda y creo que no nos mandaron carta diciendo por qué. Claro, esto será porque Erasmus es una bestia un poco particular porque al gestionarse directamente por las agencias nacionales, tiene un componente de gestión directa, pero también tiene un componente de gestión compartida. Y las que se gestionan, los proyectos de cooperación, que son los a los que está haciendo referencia Carmen, se gestionan directamente por la agencia. Dependiendo de la temática, será por el SEPIE o por INJUVE. Y puede ser que en esos casos no se emita la carta. Yo le animo a que si quiere tener esa evaluación, quizá pueda ponerse en contacto con la agencia correspondiente y que le puedan dar alguna pista, porque puede ser que ellos tengan pues algún tipo de documentación interna, no lo sé, no estoy seguro de si esto es así, pero en este caso, en el caso de Erasmus, la agencia nacional normalmente tiene más información. Y bueno, luego Senia nos dice que el link del vídeo que explica cómo presentarse en las convocatorias, creo que está en la presentación, ¿verdad, chicos? No, a ver, te cuento. No, es que justo, mira, no os va a dejar, ¿vale? Porque literalmente este es el link, ¿vale? Pero si le dais vale error 404 porque justo ayer actualizamos la página web, ¿vale? Ayer el formato, el diseño, todo. Entonces, toda la información que vais a ver estas semanas, totalmente obsoleta, ¿vale? O sea, tenemos como 2 semanas para subir toda la actividad actualizada y todos los contenidos, ¿vale? Vamos poco a poco metiendo todos los contenidos, pero ya te digo es que se cambió ayer. Entonces, en el link que os he pasado, error 404, ese día la ruta del vídeo donde explicamos durante 1 hora todo, ¿vale? Family Attendance, tendrá la misma dirección, ¿vale? Y de todas maneras, en un par de semanas, cuando ya tengamos toda la página desmontada, en la propia página de Oficina de Proyectos Europeos hay una pestaña que pone Oficina de Proyectos Europeos. Ahí veréis ya recursos, un apartado que ponga recursos y ahí habrá un vídeo que ponga aspectos prácticos, ¿vale? De cómo Sí. darse de alta y cómo poner eso. Pero es que justo esa mala Es que suerte. fue ayer, es verdad, ha sido un timing terrible. Vale, bueno, de todas maneras, como luego vamos a pasar la presentación con toda la información, pues eso, si no a las malas en unas semanas, echo yo un ojo y si no os paso, os lo recuerdo para que echéis un vistazo. Vale, sí, Sara, de todas maneras, ¿Vale? eso, que no escriban y si no se la mandamos nosotros el link, o sea, no te preocupes. ¿Vale? Perfecto. Claro. Pues no sé si hay Genial. alguna pregunta más. Pues ya está. Así que nada, escucha, nos hemos circunscrito justo más o menos a la hora y de 120 hemos bajado a 88, así que no está mal. No, está Hemos genial, retenido. está genial. Muy Así bien. que bueno, además aquí ya nos están un poco lanzando la indirecta de hacer otra formación, así que bueno, lo podemos tener en cuenta. Muy Así bien, que bueno, muy bien. pues dar las gracias, bueno, por un lado a todos los participantes que habéis sacado tiempo hoy jueves y que tenéis muchas ganas de presentar proyectos y a vosotros chicos que bueno, aunque hemos tardado en cuadrar, lo importante es que hemos llegado a la fecha y que me ha Sí. parecido súper dinámica y súper práctica. Igual, gracias por sacar tiempo y colaborar con nosotros y ha sido un placer y que ojalá podamos colaborar en futuras ocasiones, ¿vale? Encantado. Gracias a vosotras. Así que nada, Encantados. buen día a todos. Buen día. Adiós. Buen día. Chao.